Buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que siempre usted tiene con la política con P mayúscula, todos los domingos a través de Tica Visión y también en nuestro canal de Noche Sin Tregua en YouTube. Un abrazo y gracias por su permanente apoyo a este programa. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. He invitado a una figura que prácticamente conoce todo lo que ha pasado en la Segunda República de nuestro país y un poquito antes. Recientemente escribió un libro, sus memorias, que todavía afirma más este concepto, esta idea que les estoy planteando. Me refiero a don Rolando Laclé Castro. Don Rolando, qué placer tenerlo nuevamente aquí. Muchas gracias, Claudio. Te agradezco muchísimo la invitación, me da mucho gusto estar aquí y espero que disfrutemos el programa. Vamos a disfrutarlo porque el libro llama a disfrutar un programa como este. Muchas gracias. Ya regresamos. BN en Il Padrino tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Recuerda que en tus almacenes Copelesca puedes encontrar llantas nuevas para tu carro y además te ofrecemos instalación gratis. Visita tu almacén más cercano y un asesor te guiará en el proceso de selección y compra de tus llantas nuevas. Te entregamos la factura de compra con la cual recibirás la instalación gratis. Al entregarla, facilitaremos la instalación de tus llantas nuevas. Almacenes Copelesca, siempre brindándote las mejores soluciones para todas tus necesidades. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos.
empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y entremos en el tema, don Rolando, porque hay que hablar muchísimo. El día de la presentación suya en el Museo Calderón Guardia, allá en la zona de, ¿qué sería ahí? Aranjuez, ¿verdad? Barrio Escalante, sí. Barrio Escalante. Usted dijo que había escrito este libro, que lo había pensado mucho y que había escrito el libro y lo había sacado a publicación, pero dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Es mi verdad. Eso fue lo que usted dijo. Así es. Esa es mi verdad. Y dije algo más, dije, no sé si es la verdad de todos, posiblemente no es la verdad de todos, pero sí es mi verdad. Y yo tenía el deseo y la obligación, me pareció al final, de cuando terminé de escribirlo, de decir esa verdad, ¿verdad? Y esa verdad, algunos podrían decir, bueno, si es la verdad de Rolando Laclais, es una verdad sesgada. ¿O porque usted la llama mi verdad? Porque es la vivencia. Sí, porque es la verdad de los que perdimos la guerra. Pero como digo yo, perdimos la guerra, pero cuando volvimos a la vida electoral, cuando se nos permitió regresar después de la clandestinidad a la vida electoral, no lo hicimos para cobrar agravios viejos, lo hicimos para contribuir muchas veces con quienes fueron nuestros adversarios a construir una Costa Rica mejor. Entonces, es importante que conozcan la verdad de muchas cosas que yo digo ahí. Por ejemplo, Claudio, yo crecí en un ambiente social en que mucha gente decía que el doctor Calderón Guardia se había hecho de mucho dinero en el gobierno, que era dueño en México de un porcentaje importante de una tienda muy famosa que es el Palacio de Hierro. Y yo llego a México a conocerlo y me encuentro al doctor viviendo en un apartamento modestísimo, en la avenida Chapultepec, en un viejo edificio, con grandes limitaciones económicas. Entonces, para mí ahí hay un choque con la información, digamos, que yo tenía de algunos de mis amigos, de alguna gente cercana. Y me doy cuenta de que eso no era verdad, que el doctor Calderón era una persona que vivía de un salario en el Seguro Social de México limitado, con una serie de limitaciones importantes, ¿verdad? Interesante, porque usted dice que llega a México a conocer al doctor Calderón Guardia. O sea, ya en ese momento el doctor se ha autoexiliado, se ha ido del país. Usted nace en 1940 y también nos dice los que perdimos la guerra. Cuando se da la guerra, don Rolando Laclais tiene 8 años, pero la vive a plenitud. Yo no viví los hechos armados, digamos, directamente, pero viví las consecuencias, porque mi familia era una familia muy calderonista, y los amigos nuestros, ¿verdad?, eran también gente muy calderonista. Entonces, cuando viene la persecución que se desata después de que el gobierno de don Teodoro cae, yo viví eso ya de muchacho. Entonces, en el café que mi abuelo organizaba los domingos, llegaba mucha gente que tenía situaciones muy difíciles, parientes exilados, parientes a quienes le habían congelado sus bienes, gente que habían destituido del puesto. Yo recuerdo una prima nuestra maestra que le habían echado del trabajo sin pagarle prestaciones, porque la verdad es que lo que han llamado el Pacto de Ochomogo, que fue aquel encuentro entre don Manuel y don Pepe, tuvo una consecuencia muy positiva en el sentido de que ahí se garantizó que las garantías sociales iban a ser respetadas. Yo creo, después con el transcurso de los años, y después de oír a don Pepe hablar muchas veces y tener con él una o dos conversaciones, que don Pepe nunca hubiera derogado las garantías sociales, ¿verdad? Eso era lo que le pedían
las gentes que financiaron la revolución, pero yo creo que él era un hombre de avanzada que entendía que las garantías sociales eran muy importantes para el país. Bueno, eso se logró, pero todo lo demás se violó del famoso pacto de la Embajada de México, porque el pacto de la Embajada de México era que no se iba a perseguir a la gente, que se iban a respetar bienes y hacienda de los vencidos, que se les iban a respetar sus derechos laborales, y nada de eso pasó. La Junta crea un tribunal de sanciones inmediatas, le quita los bienes a una cantidad enorme de gente calderonista solo por el hecho de ser calderonistas y amigos del doctor Calderón. A los trabajadores calderonistas y comunistas los botan de su trabajo y no les pagan las prestaciones. De manera que ese capítulo me tocó a mí vivirlo ya de adolescente, porque en mi casa era una conversación, digamos, reiterada. Hay algo muy interesante que me queda a mí como lección histórica, que es el hecho de que en algún momento en esa historia que usted cuenta hubo la posibilidad de un pacto para no ir a la guerra, que cuando se puso en duda los resultados electorales de 1948, había la posibilidad de que una figura pudiera ser la figura que intermediara entre las dudas que tenían unos y lo felices que estaban otros de haber ganado las elecciones. En ese espacio no aparecía don José Figueres aún. Sí aparecía, porque una serie de personas, entre las cuales estaba mi abuelo, Rubén Castro Eche, estuvieron gestionando un acuerdo entre el calderonismo y el ulatismo para que no se produjera una guerra civil que ya estaba anunciada, que vendría. Y don Otilio y el doctor, sin verse, pero llegaron a través de estos intermediarios a un arreglo político que determinaba que iba a haber un presidente de transición, el doctor Julio César Juárez, aprobado por los dos. Pero ya don Pepe estaba en la lucha. Y ya don Pepe había durado un tiempo preparando esa revolución. Ya él había hecho los contactos con la famosa Legión Caribe, y con la gente que en Guatemala le iba a suministrar el armamento. Y entonces, cuando Otilio y el doctor buscan esa salida y ya están a punto de lograrla, se necesitaba también la participación de don Pepe, para que el pacto lo firmaran Ulate, Calderón y Figueres. Ulate y Calderón están dispuestos a, o sea, el run de que venía una guerra civil. Claro, era conocido y era evidente, y ya don Pepe estaba en la lucha con alguna gente. Don Pepe no acepta firmar ese arreglo. Don Pepe insiste en que no, que hay necesidad de hacer una guerra civil, que hay que tumbar el gobierno de don Teodoro y que hay que hacer una serie de transformaciones que ya don Pepe me imagino que tenía en su cabeza y en su perspectiva. En esa época, y recuerdo a unos historiadores que tuve aquí algún día, que me decían que a Óscar Aguilar Bulgarelli y a Raúl Arias Sánchez, que me decían los dos, de que el apoyo de don José Figueres estaba en el ulatismo, todavía no existía el figuerismo. No, la gente de Ulate, cuando le anulan la elección a don Otilio, acuérdense que en ese tiempo la elección tenía que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa había una mayoría calderonista. Como se siembran ciertas dudas sobre el resultado de esas elecciones, porque entre otras cosas, resulta que don Otilio gana la elección presidencial, pero pierde la elección de diputados. Entonces la gente que alegaba que había habido un fraude decía, no, el fraude no fue como dicen los ulatistas de Calderón a Ulate, sino que el fraude fue el ulatismo al calderonismo. ¿Por qué? Porque lo que decían era que el ulatismo daba más, los fiscales de ulatismo daban más papeletas para presidente y menos para diputado, y entonces por eso se había producido eso. Bueno, esa es toda una historia sobre la que se ha escrito mucho. Hay circunstancias también muy particulares. La gente que manejaba el proceso electoral después pasaron a ser integrantes del gabinete de don Pepe y de don Otilio.
Entonces había toda esa duda, la Asamblea anula la elección y claro, eso desencadena un enfrentamiento mayor en la sociedad costarricense, churatistas y calderonistas. Y don Pepe alega que entre las razones por las cuales él no firma el pacto y por las cuales él quiere hacer la revolución es porque él quiere que se respete la elección de don Otilio Ulate como presidente. Entonces sí, efectivamente, el ulatismo en pleno apoya a don Pepe en ese proceso. Después, cuando don Pepe gana, no se produce tan rápidamente el reconocimiento de la elección de don Otilio, porque la Junta se queda 18 meses en el poder. Posteriormente sí le entregan el poder a don Otilio. Es una época muy convulsa, donde hay versiones de todo tipo, ¿verdad? Uno tiene que meterse muy duro en el análisis del tema para poder sacar una conclusión personal, porque una verdad no hay, ¿verdad? Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, y se lo decía fuera de micrófonos, que siempre hablamos de la Segunda República a partir de la Constitución de 1949, pero si esa razón de las transformaciones sociales, la Segunda República debería empezar en 1940, cuando se hicieron durante el gobierno del doctor Calderón Guardia esas transformaciones sociales, el Código de Trabajo, la apertura de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, eso realmente marca una Segunda República. Sin embargo, siempre se habla a partir de 1949. Y tengo la referencia también de mis lecturas de que gente como Rodrigo Facio, como Daniel Oduber, como Roberto Brenes Mesén, Isaac Felipe Azofeifa, que eran del Centro de los Estudios de los Problemas Nacionales, gustaban de esas disposiciones, de esos cambios sociales que había tomado el doctor Calderón Guardia. Entonces, pareciera, y don Pepe las defiende, entonces pareciera que el problema no eran esas modificaciones de 1940, que el tema fue meramente electoral. El tema era otro, ¿verdad? El tema era si los procesos electorales que se habían realizado durante el gobierno de don Teodoro eran legales o no eran legales, si había ilegalidad en esas elecciones o no, si ha habido un fraude o no ha habido un fraude. Porque yo lo menciono ahí en mi libro, las fuerzas anticalderonistas de esos años se componían de dos grupos. Un grupo de gente que eran los grandes capitalistas de Costa Rica. Los grandes capitalistas de Costa Rica que habían apoyado al doctor Calderón Guardia en su candidatura en el año 40. El doctor me contaba, cuando conversaba yo con él de todas estas historias, me decía que él tenía un plato en la mesa de las mesas de los capitalistas más grandes de este país, porque el doctor viene de Bélgica, graduado de médico, de una familia tradicional, y lo recibe como el médico de la sociedad costarricense, ¿verdad? Él anuncia que desde el principio, desde la campaña y desde su primer mensaje presidencial, que va a hacer esta reforma, porque el doctor venía imbuido de Bélgica, de la doctrina social de la Iglesia. El cardenal Messi había sido profesor de él y venía decidido a hacer eso. El capital nunca le creyó al doctor que efectivamente iba a llevar adelante eso. Cuando los capitalistas de Costa Rica se dan cuenta de que el doctor va a hacer esa reforma y la hace, reacciona muy negativamente contra él. Y a eso se une un grupo de alemanes y de italianos que en ese tiempo tenían una importante influencia en el capital en Costa Rica, que tenían con el doctor el resentimiento de lo que había pasado en la Segunda Guerra 40, al doctor que había tenido que actuar contra ellos en función de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa conjunción de fuerzas era una parte muy importante de lo que era el anticalderonismo de esos años. Pero ahí también había este grupo que usted menciona. Esos estaban ahí fundamentalmente o por un resentimiento por lo de la guerra o porque estaban en contra de la reforma social, ¿verdad? Total y absolutamente. Porque la reforma social les cambió las reglas del juego. Este era un país en que los trabajadores trabajaban 12 horas, 14 horas si era necesario. No había salario mínimo, no había vacaciones, no había nada. De un momento a otro llega el doctor y cambia todo eso radicalmente. El capital no había seguro social. El capital reacciona contra eso, ¿verdad? Pero otro grupo que reacciona por otras razones es este grupo que usted menciona. Ese grupo no era enemigo de la reforma social. No. Ni don Pepe era enemigo de la reforma social.
Pero claro, ellos apoyan el movimiento esperanzados de que con la derrota del gobierno de don Teodoro y con el exilio del doctor y todo, este capítulo de la historia se iba a revertir, ¿verdad? Y en determinado momento, cuando don Pepe llega y ya se asienta aquí en San José como triunfador de la revolución, representantes del capital van a ver a don Pepe y le dicen: don Pepe, bueno, ahora sí derogamos el Código del Trabajo y todas estas cosas. Cuenta con nuestro apoyo. Y don Pepe dice: no, eso yo no lo voy a tocar. Eso ha sido una transformación importante. Interesante, porque uno ahí puede encontrar una beta de lo que ha sido la historia de este país, de ponerse de acuerdo en los grandes temas, porque dos figuras que batallan, que son enemigos en un momento, como don Pepe y don Rafael Ángel Calderón, coincidían en el fondo en una visión de país. Pero para terminar esta primera parte del libro suyo, iríamos a 1955, que también me llamó la atención, donde aparece la figura de Anastasio Somoza, que en ese momento es quien dirige los destinos de Nicaragua, y que quería apoyar una contrarrevolución para retomar el poder en Costa Rica, pero no le interesaba que quien asumiera después de quitar a la junta que estaba ya gobernando fuese el doctor Calderón Guardia, que no fuese, sino que fuese otra figura. Yo estaba muy joven, pero yo viví ese proceso en México con el doctor. Mira, el calderonismo estaba excluido de la vida electoral, como el Partido Comunista. Sí. El Partido Comunista por muchos años más, ¿verdad? No fue hasta que llegamos a la Asamblea en el 70 que se pudo derogar el párrafo segundo del artículo 98 que prohibía la participación de los comunistas en los procesos electorales. Pero el calderonismo también estaba excluido. Entonces, los dirigentes del partido en ese momento y algunos de las gentes importantes del calderonismo creyeron que el camino para poder regresar a Costa Rica era la vía armada. Entonces se monta la revolución del 55, inicialmente con el apoyo del general Somoza. El general Somoza brinda un famoso cuartel que había en Nicaragua, se llamaba Coyotepe, para que las fuerzas, que eran todas costarricenses, gente costarricense calderonista, que se iba a Nicaragua para enlistarse en la revolución, entre ellos Abel Pacheco, por ejemplo, el doctor Alfredo Lara Soto, muy conocido, querido amigo mío, etcétera. Pero de un momento a otro... El presidente era don Pepe en ese momento. El presidente era don Pepe. Pero de un momento a otro hay un cambio en la familia Somoza. Porque Tachito era muy amigo, compañero de West Point de Teodorito Picao, el hijo de don Teodoro Picao. Y entonces, cuando ya el proceso revolucionario se inicia y ya empiezan a dirigirse a la frontera para entrar a Costa Rica, los Somoza deciden que ese proceso no iba a ser para que el doctor regresara como un jefe de ese eventual gobierno o junta militar, sino que esa junta militar iba a ser dirigida por don Teodoro Picao Lara, hijo del expresidente Picao. Y el tema llega a tal punto que yo estaba con el doctor Calderón en México y el doctor no encontraba la manera de venirse a incorporar a la revolución, porque supuestamente Somoza lo iba a permitir, lo iba a facilitar esa entrada, y no fue así. Incluso cuando el doctor llega a Managua está semidetenido por el gobierno, hasta que cuando el gobierno del presidente, el general Somoza, se da cuenta de que viene la gente de la OEA a Nicaragua y que van a encontrar ahí al doctor y a toda la gente, entonces decide permitirle que el doctor entre a Costa Rica. El doctor entra a Costa Rica ya unos días después de que el movimiento revolucionario ya había penetrado el territorio nacional. Esa es una historia que no mucha gente conoce. Sí. Yo la revelo ahí porque toda la historia de la gente es que Somoza apoyó esa revolución. No es mentira que al inicio Somoza le dio albergue a esa gente para que se preparara militarmente ahí. Pero también es cierto que en el proceso, cuando la cosa avanza, hay un cambio radical y al doctor prácticamente... ¿Y cuál era el interés del hijo de Teodoro Picao? ¿Que asumiera quién, su padre o él? No, él. Él. Sí, él era un militar, muy amigo de Tachito, compañeros de West Point,
amigos íntimos. Y bueno, vamos a hacer una revolución en Costa Rica, pues tengamos un amigo bien amigo, el más amigo Teodorito que el doctor. Hay otra figura ahí que es importante y que me parece que marca mucho a Rolando Laclais, o es una escuela de Rolando Laclais en temas políticos, que aparte del doctor Calderón, que es su hermano, esa figura en el libro aparece constantemente, ya sea orientando o ya sea deteniendo algunas acciones que se quieren hacer, pero siempre fue una figura importante. Muy importante. Don Paco Muy Calderón. importante. Yo tuve la suerte de que a la muerte del doctor, yo llego a la primera diputación en 1970. Ya el doctor está en el hospital cuando yo me juramento como diputado. Ahí tiene usted 30 años. Yo tengo 30 años. Yo voy a ver al doctor. Antes de llegar a la asamblea a juramentarme, paso al hospital a ver al doctor. Ya el doctor estaba muy mal, muy enfermo. Médico al fin, él estaba consciente de la enfermedad. Estaba con una enfermedad grave. Yo tenía con él una relación profunda, hermosísima. Y entonces le digo, doctor, voy a juramentarme, muy contento de verme ahí, iba con chaqué, porque en ese tiempo se acuerda que era el chaqué que se juramentaba uno en la asamblea y tal. Y me dice, vea, Rolando, si yo falto, el jefe del partido es Paco. Yo no tenía con don Paco tanta relación en esos años como tenía con el doctor. Pero ya el doctor fallece, yo recuerdo la conversación última que tuve con él en el hospital y voy a ver a don Paco. Y le digo, don Paco, ya yo era diputado, yo vengo a decirle que el doctor me dijo esto, aquí estoy a la orden. Y logro establecer con don Paco una relación similar a la que tenía con el doctor. Yo llegué a ser una persona cercanísima con él. Y entonces durante, digamos, los años ya de mi ejercicio político activo, ya después de esos 4 años que fui diputado y las posteriores diputaciones, mi contacto político era con don Paco. Y ahí conocí a un hombre extraordinariamente inteligente primero, político habilísimo. Un tipo muy particular, Claudio. Él tenía el control del partido. La gente lo veía como el malo de la pareja. Pero no era cierto. Yo creo que un poco... Como el Rasputín. Yo creo que un poco el doctor y él tenían un acuerdo, ¿verdad? Que el doctor era el bueno y él un poco era el malo cuando había que tomar algunas decisiones. Pasado a otros hermanos aquí en la política nacional. Con algunas decisiones que no eran simpatía para todo el mundo. Pero don Paco nunca le oí una expresión de odio, de resentimiento contra nadie, ¿verdad? Y más bien, él se preocupaba siempre por decirnos, este país tuvo una división muy profunda de la familia costarricense en el 48. Yo la viví y la sufrí. Y yo no quiero que eso vuelva a pasar nunca más en Costa Rica. Yo cuento ahí la anécdota, no recuerdo si la cuento en el libro o no, pero se la cuento. Cuando don Pepe decidió irse a Disney World y a Cabo Cañaveral para ver la salida del Sputnik, sí viene en el libro, que lo habían invitado, que había que pedir permiso en ese tiempo a la Asamblea Legislativa para poder salir el presidente. Permiso un día antes. Todos nosotros, todavía las relaciones eran bastante tensas en los grupos políticos, decidimos que íbamos a hablar hasta las 12 de la noche para que no se votara el permiso y don Pepe no se pudiera ir. Algunos diputados de elección nos decían, si no votan el permiso, don Pepe no se va a ir. Otros decían, no, don Pepe se va a tomar. Bueno, lo cierto es que a mí me toca la última parte de la sesión. En ese tiempo no había esa cosa que veo ahora, Claudio, que es que los diputados dicen, me queda 1 minuto y medio, me quedan 3 segundos. No, yo podía hablar lo que quería. Entonces yo hablé 1 hora y pico, casi 2 horas. Y Daniel, que era el presidente de la Asamblea, me llama, yo era el subjefe de la fracción, y me dice, pues ustedes van a hablar hasta las 12. Le digo, va hasta las 12, vamos a hablar. Bueno, y se faltan días para las 12, entonces mejor levanto la sesión. Y levantó la sesión. Y don Pepe se va. Y sin permiso. Sin permiso. Y se crea una situación muy difícil, Claudio. Porque los 2 vicepresidentes de la República, el doctor Manuel Aguilar Bonilla y el licenciado don Jorge Rossi Chavarría, no aceptan asumir la presidencia. Sí, porque era como darle un visado a la salida de don Pepe, dicen, que era ilegal. Don Pepe se fue, con todo el afecto que le tenía y todo, pero don Pepe se fue violando la Constitución. Nosotros no aceptamos.
a asumir el poder. Le tocaba a Daniel. Entonces, Daniel, digamos que por rebote, como presidente de la Asamblea, le queda el control del... Entonces, Daniel y don Paco se comunicaban con frecuencia. Yo voy a la casa de don Paco el día siguiente muy temprano, era usual, yo lo visitaba muy a menudo, por contarle la gran hazaña que yo había hecho, de que no se podía ir don Pepe, que se había ido sin el permiso y tal. Y don Paco me pegó una regañada terrible. Me dijo, mijo, por Dios, ¿pero qué hacen ustedes esas cosas? ¿No ve que eso pone en peligro la institucionalidad del país? Daniel estaba preocupado también. Me decía, mira, don Pepe es un hombre difícil, a lo mejor va a querer después cerrar esta cosa. Cerrar el Parlamento. Sí, aquí va a haber una crisis profunda y la institucionalidad del país. Y don Paco me dice, mire, ya hicieron lo que hicieron, pero ahora paren eso, ¿verdad? No sigan en eso porque hay que tratar de calmar las aguas para que don Pepe venga y las cosas... mantener la institucionalidad. Y las cosas transcurran normalmente, y don Pepe no se le ocurre cerrar la asamblea ni cosas de eso. Bueno, y así lo hicimos. Al tiempo, Claudio, después de unas semanas de eso, yo tuve una conversación con don Pepe sobre este tema. Don Pepe me llama, me manda a llamar con un amigo común, yo no tenía ningún contacto con él, lo voy a ver. Y don Pepe me da una explicación. Me dice, mire, yo me fui porque me parece que la Constitución hay que reformarla, hay cosas absurdas ahí. ¿Cómo que el presidente tiene que tener permiso para salir del país? Me dice, eso está bien cuando el presidente podía llevar las barras de oro del Banco Central, pero ahora eso no tiene ningún sentido y tal. Me dio varias explicaciones y me habló un poco del país que él soñaba con una constituyente, donde él tenía la tesis de que el Poder Ejecutivo había que fortalecerlo más, bueno, varias cosas interesantes. La verdad le digo que con el tiempo yo pienso que algunas de las cosas que tenía me dijo sentido. Tenían sentido, tenían razón. Después Daniel retoma ese tema de la constituyente, ¿verdad? Un poco me imagino que imbuido también por esas ideas. Hasta la fecha no ha tenido. Pero Daniel hace unos anteproyectos. Pero la cosa no camina nunca. Y nosotros, los socialcristianos de aquella época, somos responsables en buena parte de no haber permitido una constituyente. Porque nosotros teníamos preocupación de dos capítulos, ¿verdad? Fundamentalmente el capítulo de las garantías sociales y de las garantías individuales. Y decíamos, bueno, no sabemos cuál va a ser el resultado de la constituyente electoral, ¿verdad? Y entonces condicionábamos todo a que se excluyera de una constituyente esos dos capítulos. Es un tema permanente de dudas siempre en nuestra vida histórica para revisar la Constitución. Y entonces eso hizo fracasar algunos proyectos valiosos que Daniel, con un grupo de amigos de él y de abogados, habían preparado en esos años. Y yo hablé mucho con don Daniel sobre ese tema y siempre le dije, mira, Daniel, para nosotros es muy difícil apoyar eso si no se garantiza la exclusión de estos capítulos. Sí, que eran las grandes medallas del calderonismo. Claro, ahora que le digo el calderonismo, en el libro hay una permanente cita suya de hablar del calderonismo y el socialcristianismo. ¿Eran diferentes o por qué usted en el libro no habla del calderonismo en general o del socialcristianismo, que el doctor fue, como usted nos lo decía antes, formado en ese pensamiento? Usted siempre hace, para hablar de las figuras o para hablar de los movimientos, dice el calderonismo y el socialcristianismo. Porque hay dos etapas. Pero no eran lo mismo desde el punto de vista de pensamiento ideológico. Desde el punto de vista ideológico eran lo mismo, pero eran dos etapas. El calderonismo fue un movimiento popular. ¿Cuál era el apoyo que teníamos nosotros en los primeros años de la vida política del calderonismo, después de que el doctor se fue al exilio y después de que regresó? Nuestra votación era en Punta Arenas, en Limón, en Guanacaste, en los barrios del sur. El calderonismo era un movimiento muy, muy popular. Era la gente más humilde de este país. Yo recuerdo el regreso del doctor con emoción, porque, claro, la gente que estaba ahí era el pueblo, y la gente lloraba de emoción cuando veía al doctor. Posteriormente, el partido sufre alguna transformación, hay que admitirlo. No es que yo lo critique, las circunstancias políticas, eso era necesario. Pero si usted observa
el mismo capital que se enfrentó que apoyó a don Pepe para que derogara las garantías sociales, después se une con el calderonismo histórico para derrotar a Liberación, cuando siente que Liberación empieza a ser un movimiento más de centro-izquierda que lo que ellos esperaban. Y entonces ahí hay otro fenómeno. Y cuando nosotros logramos hacer el Partido Unidad Social Cristiana, que es un mérito de Rafael Ángel, que siempre insistió en la necesidad de que teníamos que unirnos todos, bueno, hicimos algunos arreglos políticos con partidos que eran bastante, pensamiento bastante conservador. Y usted le reconoce en el libro a don Luis Alberto Monge el gran apoyo que da, siendo usted nuevamente diputado de oposición y siendo él presidente de la República, para la conformación del Partido Unidad Social Cristiana. Hubiera sido imposible crear el partido sin el apoyo del presidente Monge. Se necesitaba hacer una reforma electoral que permitiera que los partidos coaligados pudieran designar la deuda política para un solo partido. Esa reforma del código era absolutamente necesaria para poder crear un partido permanente, ideológico. A don Bernal Jiménez también le reconoce usted méritos ahí. Y cuando yo voy a Washington con el presidente Monge, lo acompaño para la visita de Rafael Ángel me dice, yo conversé ya antes con el presidente Monge y le dije que esto era muy necesario para poder crear otro partido. El país tenía también el riesgo de caer en un partido. Eso le iba a preguntar, usted habla siempre del temor a un partido único. Claro, porque Liberación se estaba convirtiendo en un partido único. La fragmentación brutal que tenía el antiliberacionismo en 4 o 5 partidos diferentes hacía prever que el país podía caer en un tipo como México, con el PRI. Entonces nosotros siempre tuvimos esa un partido fuerte y un montón de chiquitillos. Claro. Y entonces teníamos la necesidad de juntar todos esos grupos. Yo le pregunté eso al presidente Monge en Washington y el presidente Monge me dijo, yo estoy 100% de acuerdo con usted. Costa Rica necesita para fortalecer la democracia 2 partidos fuertes, Liberación Socialdemócrata, la Unidad Social Cristiana. Eso le va a hacer un gran bien a la democracia de Costa Rica y yo lo voy a apoyar. Y me apoyó al extremo, ¿verdad? Porque cuando ya nosotros presentamos el proyecto para hacer posible esa fusión, 2 diputados de la unidad se oponen radicalmente a él, don Juan José Trejos y don Ricardo Rodríguez. Y se unen con un grupo de diputados de Liberación, muy pequeño, pero eran diputados, que encabezaba don Jorge Luis Villanueva. Don Jorge Luis y los diputados de Liberación no hablaban, pero le cedían la palabra a Juan José y a Rodríguez. Y había un plazo para aprobar eso, porque si no lo aprobábamos en determinado plazo, diciembre, no podíamos entonces hacer la coalición, ya el partido único, para ir a las elecciones. Y el presidente Monge, yo lo llamaba a la casa a las 10 de la noche, porque la sesión se iba extendiendo mucho, no avanzaba, y llamó a los diputados y les dijo, yo tengo ese compromiso, esto es bueno para la democracia de Costa Rica y necesito que me apoyen en ese proyecto. Y Bernal Jiménez, que es el jefe de la fracción de Liberación, que estaba también muy imbuido de la tesis que el presidente Monge acogió, dijo, hay que sacar este proyecto. Y los muchachos que manejan ahora el partido posiblemente no conocen esta historia, pero yo la conozco y tengo que contarla, hay que decirla. El Partido Unidad se crió primero por la visión de Rafael Ángel de la necesidad de unir a todos y segundo por el apoyo que tuvimos de don Luis Alberto Monge y de don Bernal Jiménez. Y no se equivoca don Rafael Ángel cuando después de la crisis que vivió personal él por el tema de todos conocido, cuando se va y hace un partido que a la fecha no ha tenido los resultados electorales, como es el Partido Republicano Calderonista en la actualidad. No hay una equivocación de la misma figura que crió esa unidad, que después la atomiza de alguna manera. En ese momento, Claudio, no se fueron, lo sacaron. Lo que pasa es que después eso, es cierto, ha ido cambiando, ¿verdad? Y entonces el partido ya recibe, digamos, a Miguel Ángel y a otra gente que en determinado momento, pero en ese momento no había mucho espacio dentro de la unidad para la gente que tenía que ver algo con estos problemas que usted menciona. Y Rafael Ángel toma esa decisión. Yo soy y tengo la esperanza, e insisto todos los días,
en que hay que volver a unificar a todos los socialcristianos. Ahora, para eso necesitamos que la gente que está afuera, ¿verdad?, como la gente que está en el republicano, se incorpore, y necesitamos que en el partido haya una apertura y un cambio de visión, Claudio. Porque yo no estoy de acuerdo con la visión que tienen hoy algunos de los dirigentes de la unidad, que es un partido para elegir diputados. Yo tengo la concepción y el deseo de que la unidad vuelva a ser un partido con vocación de gobierno, Ahora, con vocación de ganar. en esa misma línea usted me lleva a hacerle la siguiente pregunta, con ese comentario que acaba de hacer. La vocación de gobierno en algunos dirigentes de la unidad se mantiene porque han nutrido a los dos gobiernos del PAC y al actual de muchos dirigentes. Hay muchos dirigentes que son ministros, que han sido vicepresidentes, que dirigen el BCIE. Pero, en la actualidad, pero esa no es una decisión de partido, ni es la visión de gobierno que yo pretendo. Yo lo que quiero es que el partido vuelva a ser un partido grande, fuerte. pero le habrá hecho daño, le habrá hecho daño ese movimiento. Absolutamente. Hay figuras como Rodolfo Pisa que se va, vuelve, regresa. En determinadas circunstancias, ¿verdad? Hay cosas que hay que reconocer que no fueron tan malas en esos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pisa hace el acuerdo con Carlos Alvarado, lo criticaron mucho internamente. Hoy vemos los resultados de un acuerdo político. Tal vez no se guardaron las formas adecuadas, ahí podemos tener alguna discrepancia, pero en el fondo hay un acuerdo político que salva a este país de los problemas fiscales. Sin ese acuerdo, la situación de bonanza fiscal que hoy vive este país no existiría, porque fue la gente de la unidad que se incorporó en el gobierno de Carlos Alvarado la que insistió y llevó adelante la aprobación de la ley de las finanzas públicas, que hoy tienen a este gobierno con una situación fiscal como nunca en los últimos 50 años de la historia de Costa Rica. Esos son los acuerdos políticos que bien hechos, que usted insiste en el libro, tal vez guardando las formas que hay que guardar para hacerlas, conducen al país a cosas positivas, a cosas convenientes. Pusiste un ejemplo que me permite decirte, en ese acuerdo, tal vez las formas no fueron las mejores, pero si se hubiera hecho de diferente manera, el resultado fue muy positivo para el país. Hay que perderle el miedo a los acuerdos, Claudio. No, estamos de acuerdo en eso. No, más bien ahora son satanizados, pero lo peor de todo es que son satanizados inclusive por nuestros ciudadanos. E inclusive oigo gente hablando de que ocupamos migrar hacia un parlamentarismo, y en el parlamentarismo todavía los acuerdos son más necesarios que en un régimen presidencial, pero la gente algunos políticos los han prostituido y alguna gente ciudadana los ha diabolizado. Pero ahora que lo oía usted hablando del socialcristianismo, y cuando yo le preguntaba por el calderonismo antes, usted en el libro también habla de que el calderonismo era un movimiento reformista. Absolutamente. Reformista, ¿verdad? Y hay figuras como Jorge Bolio y otros tantos que aparecen ahí, que usted nombra, que tenían ni qué decir del doctor Calderón Guardia. Pero ese movimiento reformista, algunos dirían que hoy el Partido Unidad Social Cristiana, y no de ahora, de hace varios años, es un partido de derecha, muy al estilo republicano de los Estados Unidos de América. Un conservador, que ya lo ha dejado de ser también en los temas sociales, pero muy de derecha, muy entregado al mercado, que era si revisamos lo que era el doctor Calderón Guardia, ¿hay alguna contradicción entre ese reformismo y esa actualidad del partido? Bueno, es que depende cómo se analice eso, Claudio, porque, vean, el gobierno del doctor Calderón hace la gran reforma social, pero deroga el primer monopolio del país, la gasolina. El gobierno de Calderón fue muy de avanzada en el tema social, pero si usted quiere llamarlo conservador, para llamarlo de alguna manera, no lo fue en la parte económica. Yo creo que la visión que hay que tener en esto debe ser una visión un poco más abierta que las etiquetas que se ponen en determinadas circunstancias. La reforma importante que se llevó adelante en los gobiernos de Monge y de Arias para abrir el mercado y para incorporar a Costa Rica en el mundo internacional desde el punto de vista comercial, es lo que tiene este país hoy sobreviviendo.
Y mucha gente dijo en aquel momento, qué barbaridad, están traicionando los principios socialdemócratas, porque Luis Alberto y Oscar Arias han vuelto a derecha. Todavía hay gente que lo dice, lo repite. Pero no es cierto, es que las circunstancias del momento a veces obligan a tomar decisiones que no se pueden apegar al libreto, ¿verdad?, de la socialdemocracia o del socialcristianismo. Hay que ser pragmático. ¿Y cómo le respondería a ustedes en ese pragmatismo? ¿Cómo le respondería Rolando Laclais a aquellos que dicen que esa reforma social, esa Costa Rica que se nutrió de una clase media que se empieza a gestar con las reformas del 40 y que don Pepe continúa? Porque antes de 1940 habían ricos y pobres en Costa Rica, no había clase media. Es a partir del 40 y en los años 50 que se gesta. ¿Cómo le respondería a esa gente que dice que esos cambios que el mundo requiere, que ha exigido, han afectado y han disminuido la clase media costarricense, que la han maltratado? No hay una contradicción entre... Yo creo que la aplicación de algunas de esas medidas ha causado eso, pero no son las medidas en sí, sino la aplicación. Pero también le digo lo siguiente, Claudio. Vea, analicemos lo que está pasando hoy en Costa Rica. Si hoy no tuviéramos el régimen de zonas francas y no tuviéramos el turismo, el crecimiento de este país sería menos de 1%. Limitado. Menos de 1%. Este país vive hoy y crece de esas fuentes que se crearon con la apertura comercial. Que la redistribución del ingreso no es la más justa, yo puedo coincidir en eso. Pero es un tema diferente. Para que se pueda repartir, tiene que haber riqueza. Esas reformas ayudaron a que el país fuera más rico. Si la redistribución de ese dinero no se está haciendo adecuadamente, bueno, hay que hacer esos cambios, ¿verdad? Pero no hay que confundir el origen de las reformas y lo conveniente que fueron con los resultados. Porque cuando usted habla de resultados, me devuelve a el gobierno, que es muy interesante. Dos preguntas, se me viene una, pero dos preguntas en una. Usted dice que cuando gana Rafael Ángel Calderón Fournier en 1990 es cuando hay realmente una reivindicación del calderonismo. O sea, los otros gobiernos que se pudieron haber dado, del doctor Trejo Fernández, de Mario Echandi, no fueron una reivindicación, sino que es hasta que Rafael Ángel, su hijo, llega a gobernar. Y ahí mismo, cuando usted hace un recuento de los éxitos del gobierno de Rafael Ángel Calderón, hay uno que es muy significativo, que es una pobreza del 15.6, 15.8, la más baja que hemos tenido desde ese momento a la fecha. Así es. La más baja. De ahí en adelante todos los presidentes de la República han entregado el país con más pobreza de la que la reciben. Efectivamente. Entonces, ese así. modelo que usted hacía antes referencia, que genera mucha riqueza y que está mal distribuido, parece que ha hecho aguas en relación no solamente con la clase media, sino con la disminución de la pobreza. Sí, sí, pero nosotros logramos revertir eso en el gobierno de Rafael Ángel, precisamente con esos números que usted acaba de citar. ¿Por qué? Porque Rafael Ángel siempre tuvo la inquietud de la cosa social que heredaba de su padre. El proyecto de ley de las pensiones complementarias lo presenta Rafael Ángel cuando es diputado joven en el gobierno de Daniel, ¿verdad? Sí, que toda esa gente no tenía siempre pensión. ha tenido esa inquietud, y por eso cuando llegamos al gobierno, una de las preocupaciones muy grandes de ese gobierno, primer gobierno calderonista auténtico, claro, eso es una realidad. Los otros habían sido una coalición de partidos ahí, de entendimientos. Sí, Carazo, Echandi y Trejo Fernández. Claro, pero ese es el primer gobierno realmente calderonista que se vuelve a instaurar en el país. Nos preocupamos por eso y los resultados que tenemos son extraordinarios. ¿Y ha habido otro calderonista después del de Rafael Ángel? Bueno, ha habido Ángel, el de Abel. Miguel Ángel no fue calderonista en su juventud, pero Miguel Ángel contribuyó. Su gran amigo en el libro, ¿verdad? Mi gran amigo. Desde niños. Miguel Ángel es como mi hermano. Pero Miguel Ángel contribuyó muchísimo a nutrir el partido de su claridad mental, de sus ideas, de sus pensamientos. Y yo creo que Miguel Ángel hizo un gobierno también muy preocupado por los sectores populares. Y Abel, que... Bueno, hay un dato objetivo y claro que le da a don Miguel Ángel valor a su gobierno, que es la reelección, que es la primera vez que la unidad gobierna por 8 años. Don Abel se reelige, señas de que el gobierno anterior
era bien percibido. Y hay una reforma social importantísima, la ley del trabajador. Claudio, la segunda gran reforma social de este país es la ley del trabajador que se emite en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Tiene unas implicaciones extraordinarias, ¿verdad? La pensión complementaria, todo lo que conforma esa ley, ¿verdad? Un día podemos hablar largo y tendido de eso, es una gran reforma social también. Entonces Miguel Ángel tiene ese mérito, esa ley es fundamental. Y en ese gobierno de Miguel Ángel se hicieron leyes muy significativas. La ley de paternidad responsable cambió el ambiente de este país, ¿verdad? En ese sentido, radicalmente, ¿verdad? Entonces, no es cierto que Miguel Ángel, es que la gente ve a Miguel Ángel como un conservador absoluto, no. Miguel Ángel hizo también en su gobierno reformas muy importantes en El campo social. En el campo social. Ellos dos, Miguel Ángel y Rafael Ángel, amigos suyos. Miguel Ángel desde la niñez son contemporáneos, no, Rafael Ángel es un poquito menor que ustedes, ¿verdad? Pero en el libro hay una historia muy, muy interesante, que es cuando Rafael Ángel, después de su segunda derrota, no quiere ser más candidato, le da el apoyo, le da el visto bueno a Miguel Ángel Rodríguez, usted cuenta que están fuera del país, y algunos le calientan la cabeza a don Rafael Ángel, y decide cambiar y volver a ser candidato por tercera ocasión, termina siendo presidente. Pero en el centro de esa batalla de dos amigos está usted. En un momento muy difícil de mi vida, Claudio, tal vez el más difícil de mi vida política, porque se trataba de dos personas con quienes yo tengo una relación de amistad y de cariño profunda, y efectivamente así es. Rafael Ángel, perdemos la elección con Oscar Arias. Rafael Ángel decide irse unos días a Miami, de allá me llama para pedirme que yo converse con Miguel Ángel, porque él no quiere ser más candidato a la presidencia y que quiere que Miguel Ángel asuma la dirección del partido. Es la persona más capaz, me dice, como el que hemos trabajado muy bien, tiene clara... Que le da el banderazo. Sí. Le da el banderazo que hacemos un acto en el Salón Camaquiri y yo soy el orador de fondo para demostrar, ¿verdad?, que ahí estaba Rafael Ángel. Ajá. Nos vamos a Miami porque tenemos que hacer algunas gestiones ahí y recibimos la noticia de que Rafael Ángel ha decidido convertirse de nuevo en candidato. Y no había internet en ese tiempo. No. Llegaba más lenta la noticia. Constantino Urcullo llamó por teléfono a Miguel Ángel y le dio la noticia. Eso fue un impacto muy fuerte, ¿no? Yo me quedo con Miguel unos días más. Luis Fillman y Víctor Herrera, que estaban con nosotros, se regresan. Y allá recibo una llamada de un pariente mío diciéndome que Rafael quería verme. Entonces ya yo me regreso. Rafael llega a casa, empezamos a conversar y yo le manifiesto mi absoluta malestar con la manera como se produjo esa circunstancia, con toda franqueza. Y Rafael, yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo, parece que eso no fue el procedimiento mejor. Rafael me da sus explicaciones que tenían mucho sentido. Y al final me dice, mira, yo lo que quiero es entenderme con Miguel, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a un acuerdo. Pero para entenderse, hablaban con usted ambos. Sí, claro. Entonces yo me encomienda que yo le consiga una cita con Miguel Ángel para que pudiéramos tener un acuerdo. Yo entonces llamo a Miguel Ángel estaba todavía en Miami, regresa a Costa Rica, me reúno con él en su casa y le digo, mira, Miguel, vos sabés lo que pasó, sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, pero me parece que para bien del partido, para bien del país y para bien de ustedes dos, lo mejor es que lleguemos a un acuerdo. Vos querés ser presidente, le dije a Miguel Ángel. En política a veces hay que esperar. Sí, así es. Hay que esperar. Vos dentro del partido ya tenés una carrera. Si te vas, ve las experiencias que ha habido con los que quieren hacer un partido nuevo, siempre fracasan. Busquemos un entendimiento. Y él me dijo, bueno, mira, déjame pensarlo, yo estoy molesto con lo que pasó, pero déjame pensarlo, veámonos mañana nuevamente. Al día siguiente yo regreso a la casa, estaba con su hermano Manuel Emilio, con su hijo Andrés, y me dice, mira, yo lo he pensado mucho, pero solo hay una manera de que yo pueda volver al partido, es decir, mantenerme en el partido y apoyar esta campaña, y es que yo vaya a una convención contra Rafael Ángel.
Si Rafael Ángel me gana, yo lo apoyo. Se le iba a ganar, pero era un gran costo económico. Y yo le dije, Miguel, pero vas a perder. Claro. Bueno, no sé, me dice. Yo voy a hacer, Miguel Ángel es así, ¿verdad? Todo lo que yo pueda para ganar. Entonces, Rafael, que ya estaba en mi casa, pues como vivimos muy cerca los dos, los tres, bueno, Rafael vive lejos, pero venía, yo voy a casa y le digo, mira, hablé con Miguel y la única alternativa es esta. Y Rafael me dice, pero mira, una convención va a costar un montón de plata, ¿no? ¿Por qué no buscamos otra manera? Y le dije, mira, eso es lo que Miguel me plantea y yo conozco a Miguel. Pues eso. Se va a sentar en eso. O no hay nada, ¿verdad? Entonces Rafael me dice, bueno, está bien. Yo le dije a Miguel, vos sabés a lo que va, ¿verdad? Esta es una campaña muy dura, Rafael Ángel tiene un gran apoyo en las bases del partido. Y me dijo, sí, yo sé todo eso, pero es la única manera que yo acepto mantenerme en el partido. Vino la convención fortaleció muchísimo el partido. Miguel Ángel sacó 25% de los votos, pero ahí despuntó como el sucesor indiscutible de Rafael Ángel. Y fue a la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Fue a la Asamblea Legislativa. Presidió la Asamblea. Presidió la Asamblea y ya era el candidato, digamos, designado para lo que seguía, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente ese arreglo permitió que yo realizara un sueño que yo tenía, que era ver a mis dos amigos en la presidencia. Yo trabajé en la política, Claudio, para que Rafael Ángel y Miguel Ángel fueran presidentes. Y hay otro amigo que llega, que es don Abel Pacheco. Claro, yo estimo mucho a él, mi pariente. En el libro no toca ese tema, no aparece ese capítulo, que yo esperaba que fuera uno de los últimos. En esa vida que Rolando Laclé ha tenido de negociaciones, de intermediario, desde muy joven, acostumbrado, disfrutándolo, a pesar de momentos difíciles como el que hablaba de sus dos amigos, ese capítulo no está, porque es en el gobierno de Abel Pacheco donde sus dos amigos sufren la detención, sufren el escarmiento público por temas de corrupción que se discuten en la prensa, y es en el gobierno de don Abel Pacheco, es con su ministro de Seguridad que son detenidos. Esa amistad entre ellos se acaba, o el reconocimiento, si es que existió alguna vez la amistad, pero en ese triunvirato queda usted en el medio. Eso también tiene que ser un momento muy complicado. Claro que fue un momento muy complicado, porque yo con Abel tengo una relación de amistad y de parentesco, ¿verdad? Sin embargo, yo logré que conversaran después de eso Abel y Rafael Ángel. ¿Ah, sí? Sí. En una oportunidad tuve la ocasión de llevarlos y que tuviéramos una conversación. No fue después de eso, perdón, yo me equivoco, fue anterior a eso. Porque también en el proceso de la convención interna, sí, ¿se acuerda que Rafael Ángel siempre estuvo con don Rodolfo Méndez Mata, no le gustaba la candidatura de Abel? Eso fue muy doloroso, Claudio. Ese fue un episodio muy, muy complicado. Para mí fue terriblemente doloroso, no solo eso, sino lo que pasó, ¿verdad?, con mis amigos y con los expresidentes. Afortunadamente el tiempo ha venido aclarando las cosas y yo aspiro a que en algún momento, ¿verdad?, se puedan restablecer esas relaciones, ¿verdad? Ojalá que eso sea posible. Don Rolando Laclé es 4 veces diputado. Nuestro sistema constitucional y sistema político no permite la reelección inmediata. Yo no sé si hay otro diputado que haya sido 4 veces diputado, como en el caso suyo, porque como hay que esperar tanto tiempo, hay que empezar muy joven para ser 4 años. Yo creo que Jorge Eduardo, no 3 veces, ¿verdad? Fue 3 veces, pero vamos a ver, usted en 4 ocasiones, teniendo que esperar que pasen 4 años para volverlo a intentar. Fue diputado en oposición, fue diputado en gobierno, inclusive estando en gobierno, Rafael Ángel lo jala para que sea ministro de la presidencia en un momento muy delicado. ¿Cómo ve ese sistema? Más que hoy su partido, o por lo menos un dirigente de su partido, está planteando la reelección inmediata de diputados en un momento que no parece oportuno discutir ese tema en la Asamblea Legislativa. Algunos apreciamos la carrera legislativa, nos parece que debería existir, pero también en ocasiones
la misma realidad nos dice que lo mejor es que no exista, ¿verdad? Así como en algunas ocasiones hemos hablado de la reelección inmediata del presidente, si usted me dice hoy que si estoy de acuerdo, le digo que ya no. Y hay muchas razones por las que ya no me gusta la reelección inmediata. Mejor que se esperen 8 años si quieren volver. Pero ¿cómo lo ven el caso de los diputados? Yo soy un convencido de la carrera parlamentaria. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema político es eso, ¿verdad? Cada 4 años llega gente a aprender. Cuando aprenden un poquito se tienen que ir. Y no necesariamente pueden volver. Hay casos que han vuelto. Y lo peor es que llegan a aprender todo, porque ni siquiera antes de ser diputados se han preocupado de cómo funciona o estudiar un poquito de la Constitución. Creen que es llegar ahí a dar discursos. Y usted lo puede ver, claro, vea cómo ha ido descendiendo, ¿verdad? La calidad. El nivel y la calidad de los diputados. Pero con los distritos electorales. Eso es lo que hay que cambiar. Porque la reelección con los distritos electorales hacen que se reelija el que el pueblo quiera reelegir. Sí, más cercano. El que el pueblo les reconozca un buen trabajo. Y el que no ha hecho un buen trabajo, no lo van a reelegir. Hay que tocar puertas. Claro, pero la carrera parlamentaria es muy importante. Porque claro, pero los diputados no están planteando eso, están planteando una reelección inmediata con el mismo sistema. No, con el mismo sistema. Hay que cambiar yo no estoy a distritos electorales más pequeños. Yo estoy de acuerdo con la carrera parlamentaria. Y que se enfrenten uno a uno. Creo que eso es importante, no pero tiene que haber una lista tiene que haber distritos electorales, por lo menos para un porcentaje importante de los diputados. Puede haber algunos que todavía se queden ahí representando cantones y eso, pero los diputados nacionales tienen que ser elegidos en distritos electorales. Bueno, Orlando, ¿y el gusanillo de ser presidente? Usted lo dice en el libro, nunca lo picó. Nunca. Absolutamente nunca. Nunca, Claudio. Sí. Nunca. Yo estuve demasiado cerca de eso. Sí, no digo usted, ya mis 2 amigos fueron, ya estoy satisfecho y ahora me toca a mí, no. No. Nunca tuve interés en eso. Y no hubo gente que se le acercara y le dijera, usted es el próximo. Gente amiga, claro que sí, me decía, mira, vos tenés que ser, vos te toca, vos te corresponde. Pero claro, a mí lo que me gustaba era ser parlamentario. Yo fui al gobierno por mi relación con Rafael Ángel. Si no hubiera sido Rafael Ángel el que me llama, no hubiera salido de la Asamblea. Yo fui un año presidente de la Asamblea Legislativa. En circunstancias pudo haberlo sido antes. Difícil. Pero lo sacó Rafael Ángel de la Asamblea. Pero fui en una sesión que duró 7 horas. Sí. Porque yo tuve la oposición de la gente cercana a Otón Solís y al PAC. Y estuve en su presidente 1 año. Y después de que pasó ese año, vinieron a verme diputados del PAC. ¿Acuerdas que ya se había producido una decisión? Sí. A pedirme que me quedara. Y la gente de Liberación, Oscar Arias, que le agradezco eso siempre, dio un reportaje público diciendo lo mejor que puede pasar es que la Axel se quede presidente de la Asamblea. Y por supuesto la gente del partido me apoyaba. Y yo no quise reelegirme de presidente. ¿Por qué? Porque me hacía falta el fragor de la pelea parlamentaria. Eso es lo que yo quería, volver a mi curul. Al control político. Claro, para discutir. No estás dando palabra y sigue el otro. Ahí 2 minutos le quedan, claro, le quedan me tocaba 4. la parte administrativa y manejar las cosas ahí del día a día de la Asamblea. No, yo no quería hacer Pero qué eso. interesante, porque aquí he tenido a exdiputados y recientemente al diputado Eli Fensay, y le pregunté que si le frustraba la Asamblea Legislativa. Y dice que sí. ¿Por qué alguien puede llegar a la Asamblea Legislativa y sentirse frustrado? Claudio, todos dicen eso, pero todos quieren volver. Eso es cierto. Todos quieren volver. Sí. Yo tenía un compañero mío de Limón que le pregunté un día, ¿qué es lo mejor de ser diputado? Me dijo, volver a ser diputado. Porque la Asamblea es el centro de todo lo que sucede en el país, ¿verdad? Esa es una realidad. Usted dice en el libro de que a pesar de las diferencias partidarias que se pueden dar, ideológicas, se genera un ambiente cercano entre los diputados que puede permitir acuerdos. Hay gobernantes como el actual que se le complican esos acuerdos, y teniendo solo 10 diputados, y digo que ahora tiene 9 nada más, porque la presidenta del partido se le alejó. Si se genera ese ambiente, y donde en muchas ocasiones se dicen cosas muy gruesas entre diputados a otros, desde traidora y otros tantos temas, ese ambiente
pareciera, por lo menos en la televisión o en las declaraciones públicas, pareciera que en esta Asamblea Legislativa o en otras no se está dando. ¿Qué tan determinante es esa relación personal que hay? Lo que está pasando es fatal, Claudio. Es fatal para la democracia, es fatal para el país, porque si usted no encuentra o no logra un ambiente armónico, de armonía en la Asamblea Legislativa, usted no va a hacer nada trascendente como gobierno. Y es fatal porque divide. Este país está viviendo una polarización que a mí no me gusta. Es una polarización política, es una polarización, alguna gente incita a una polarización social, a una división de clases. El mismo presidente. Y eso es altamente pongámosle nombre. ¿Por qué esta Asamblea no tiene el ambiente que nosotros teníamos? Discusiones terribles. A veces nos fue la mano en algunas cosas, pero después volvíamos a la armonía. ¿Por qué? Porque todos queríamos la armonía. ¿Quién primero que nada? El presidente de turno. Claudio, si usted quiere pasar a la historia, dejar cosas importantes en su gobierno, usted tiene que entenderse con la Asamblea Legislativa. Si usted vive confrontado con la Asamblea, usted puede administrar el país 4 años, pero no va a dejar nada importante. Yo tengo muy pocos amigos en este gobierno, pero los pocos que tengo, que alguna vez han tenido la gentileza de preguntarme mi opinión, se los he dicho con toda franqueza. A ustedes les interesa dejar algo. Si les interesa dejar algo, cambien el estilo. El presidente no puede estar confrontado a la Asamblea. Como dijo ayer el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, a la Asamblea hay que respetarla. Si usted quiere establecer un clima de armonía, un clima que le permita negociar, primero hay que respetarse. Pero eso no es solo una función del presidente, sino también de los mismos diputados oficialistas, lo digo por la señora Pilar Cisneros. Por supuesto, pero el problema, Claudio, es que si de arriba viene el comportamiento que estamos comentando, pues entonces los otros a veces lo quieren imitar. Hay que armonizar, y yo espero que esto cambie, Claudio. Esto tiene que cambiar para beneficio del país, porque si esto no cambia, este enfrentamiento no nos va a conducir a nada positivo. El gobierno no va a lograr ninguna cosa importante y como consecuencia el país tampoco. Y eso es muy serio, eso es muy grave. Parece que algunos gobernantes hoy, no solo en Costa Rica, sino en América y hasta en Europa, lo que se interesa es el popularímetro, qué tan populares son, aunque no realicen grandes transformaciones, que es diferente a lo que usted plantea en el libro que se dieron durante los años a partir de 1940. Yo no entiendo esa actitud política, ni la entiendo ni la comparto. Yo creo que uno llega a estos puestos para construir, para buscar cómo ponerse de acuerdo con los adversarios, con el propósito de un fin que es mejorar el país. No es simplemente la vanidad de que yo soy más popular o menos popular. Eso no tiene trascendencia. Dentro de 4 años nadie se va a acordar de eso, Claudio. La gente se va a acordar de las cosas que uno hace en la función pública positivas, en beneficio del país. Y ojalá que eso lo pueda comprender la actual administración, ¿verdad? El populismo no es nada nuevo, inclusive se habla mucho en los Estados Unidos que allá por el 1960 ya empieza a aparecer movimientos populistas en los Estados Unidos. En Costa Rica también hace tiempo como que el terreno ha estado fértil para ese populismo inconsistente y ese ataque a mansalva a la ética de las personas. Cualquiera que nos queramos meter en política, somos honrados hasta que participamos de política. Sí, así es. En el momento que usted decide participar en política, para el ciudadano, usted deja de ser honrado, era un sinvergüenza solapado, lo cual le hace un gran daño al país. Claro, la política es una disciplina indispensable. Claro, la gente de un nivel, la gente que puede contribuir, la gente que tiene ideas, no se quiere meter en política. Que eso es parte de lo que pasa ahora, claro. Usted ve, ¿verdad?, que usted le va a ofrecer a alguien un ministerio y la gente no quiere. No porque dicen que tienen poco salario, no es por eso, es porque no quiere exponer su vida y la de su familia. Correcto. Y su privacidad al ataque despiadado, ¿verdad?, que algunos sectores hacen contra la clase política.
Y normalmente, lo digo por mi experiencia y me imagino que la suya es parecida. A uno le gusta la política y al resto de la familia no le interesa. Así es. Así Es a uno que tiene la pasión. Sí. Y ellos son los que tienen No, que y uno sufrir. envuelve a su familia en Sí. ese proceso, ¿verdad? Quiéralo o no, ¿verdad? Por eso yo en este libro le agradezco a mi señora y le agradezco a mis hijos la paciencia con que han soportado Sí, claro. más de 60 años que tengo yo. de estar Hay en un esta capítulo actividad. que no quiero que se nos vaya, que es un capítulo también doloroso para usted, cuando usted emite una carta de recomendación y el que siempre se presentó como el adalid de la ética, don Otón Solís, le ataca a usted por esa nota, tratan de manchar su vida política y usted en el libro hace referencia de la inconsistencia, pero hay una frase que dice, creo que es la de Molinos de Dios, mueren lento, pero mueren lento. Mueren fino, pero despacio. Sí, porque posteriormente usted hace esa reflexión de esa frase en relación a todos los cuestionamientos que después Otón Solís va a tener por su ética, por la de él. Exactamente. Mire, ese fue un capítulo infame. Yo no tenía absolutamente nada que ver con el tema del Banco Anglo. Un hijo de mi socio de toda la vida, el licenciado Robles Aguilar, me pidió una recomendación para él y para los hermanos López, que en ese momento era gente muy conocida en el país. Sí, claro. Eran directores de la Sociedad San Cristóbal, de los hermanos Figueres. Estaban construyendo un edificio ahí al costado del... Frente a derecho. Sí, de la Facultad de Derecho. Nunca había habido un cuestionamiento sobre ellos. Yo me limité a dar una carta muy sencilla diciendo que los conocía y que los conocía como gente honesta y correcta. Eso sirvió para que se montara en mi contra una persecución, en el sentido de querer involucrarme en lo que había pasado en el banco. Afortunadamente, los molinos de Dios mueren despacio, las cosas se fueron poniendo en su lugar rápidamente. En primer lugar, y eso se lo agradezco a Rodrigo Bolaños, que fue la intervención del banco y que fue muy decente, a él le preguntaron si esa carta había estado en el banco en algún momento, o había servido por una operación o para un préstamo, y él dijo, esta carta nunca llegó aquí, porque esa carta nunca se usó al final, ¿verdad? Lo que ellos querían hacer, me imagino que no continuaron con el proyecto y la carta no se utilizó, pero eso sirvió para que me hicieran ese ataque. Y ese ataque se prolongó, ¿verdad? Porque cuando yo quise ser presidente de la Asamblea, el grupo de Otón Solís fue el que se opuso a mi candidatura fuertemente. Yo me siento muy feliz de que, por supuesto, mi nombre nunca apareció en el juicio. Yo no tenía ni un préstamo de 1.000 pesos en el Banco Anglo, esa es la verdad. Yo fui objeto de una patraña política de bajísima calidad. Y después de ahí, las cosas se pusieron en su lugar y el mismo asamblea que había determinado con base en ese informe que yo no podía volver a ejercer cargos públicos, me eligió presidente de la asamblea. Inclusive hay un momento en donde por ese castigo, en un gobierno, creo que es el de don Abel, si no me equivoco, ¿verdad? Don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel, hay un momento en que usted no puede participar en un puesto público. Lo que sucedió fue esto. Y es claro, solamente asesor. En las conversaciones que yo tenía con Miguel Ángel en el curso de la campaña, un día me dijo él, mira, a mí me gustaría que vos fueras a la Cancillería. Cierto. Y yo creo que vos me podrías ayudar ahí mucho. Yo le dije, bueno, Miguel, eso lo hablamos después, ¿verdad? Si ganamos o no. Y la verdad es que cuando ya Miguel gana las elecciones, entonces me vuelve a reiterar el tema y me dice, mira, a mí me gustaría que vos fueras a la Cancillería. Yo tenía mis reservas sobre el puesto, ¿verdad? Porque yo soy muy político, pero me gustaba la idea. Yo creo que hubiera sido un extraordinario canciller. Me gustaba. Cuando de alguna manera se filtra la noticia, entonces estos grupos, ¿verdad?, de Otón y esa gente, empiezan, Miguel Ángel lanza la idea de la concertación nacional, ¿verdad?, e invita al Partido Liberación a que se una a la concertación. Entonces esta gente empieza a decir que si yo voy a la Cancillería, Liberación nunca iría
a la concertación. En ese El PAC, tiempo, el PAC nunca iría a el la... PAC y Liberación, porque en ok. ese tiempo había un sector de Liberación, Ah. ¿verdad?, que también estaba en Muy esa, pegado a la- en esa, al PAC. en esa tesitura. Y entonces, yo me entero de eso y por supuesto voy de Miguel Ángel y digo, Miguel Ángel, con la relación que yo tengo con vos y con el cariño que yo te tengo, si esta cosa va a significar que no se puede hacer ese gran proyecto de concentración que vos querés hacer, olvídate de esto, no tengo ningún interés en continuar con la posibilidad de ir a la Cancillería. Después el Partido de Liberación no se unió nunca a la concertación. Ese era un pretexto, pero nunca llegaron a unirse. Y entonces, yo tenía 70 años de ser amigo de Miguel Ángel, no necesitaba que me nombraran nada para estar allá a la par de él. Después él insistió en que me incorporara al grupo de asesores presidenciales, que era la gente más cercana a él, donde estaba su hermano, su hijo, ¿sí? Y yo me incorporé ya activamente en eso, ¿verdad? Pero yo creo que tomé la mejor decisión en ese momento, Claudio, porque yo me hubiera sentido muy mal si hubiera creído que de verdad el proyecto de concertación no se iba a realizar por un capricho mío de ir a un puesto público. Y yo no tenía ningún problema en apartarme de eso. Si hay una figura que está establecida en una ley desde 1962-63, el Ministerio de la Presidencia, pero si hay una figura que uno puede rescatar para definir qué es el ministro de la Presidencia, es Rolando Laclé. Hoy se habla también de la figura de don Rodrigo Arias, pero usted fue antes ministro de la Presidencia y le dio el estilo y el ser jefe de gabinete y ser contacto con la Asamblea Legislativa cuando usted fue cuando fue ministro de la Presidencia. Posteriormente, en el Tratado de Libre Comercio, usted y don Rodrigo Arias se conocieron, establecieron una amistad y seguramente en mucho le ayudó también esa amistad a don Rodrigo a ser un buen ministro de la Presidencia. Pero parece que hoy por hoy, en los últimos años, el Ministerio de la Presidencia, en los últimos 3 gobiernos, 4 gobiernos, incluyendo el de Laura Chinchilla hasta la fecha, el Ministerio de la Presidencia no ha jugado ese papel que jugó usted y que jugó don Rodrigo en determinado momento. ¿Será que hace falta esa amistad con Miguel Ángel, esa amistad con Rafael Ángel o ese parentesco de Rodrigo Arias con el presidente? Absolutamente. ¿Qué es eso? Absolutamente. Usted no puede ser el ministro de la Presidencia si no tiene la confianza plena del presidente de la República. Porque el ministro de la Presidencia es el jefe del gabinete. Usted dice que tomaba decisiones sin consultarle a ellos a veces. Porque sabía lo que iban a contestar. Ese es otro tema importante. Ya era como la esposa, ya era como la mujer de un claro, no sabe lo a que veces llegaba gente y me planteaba un tema y yo no tenía que subir la escalera para preguntarle a Rafael Ángel qué iba a decir. Yo sabía lo que iba a contestar Rafael Ángel. Teníamos 20 años, 20 y pico de años de andar haciendo política juntos y de haber conversado 1000 veces sobre los temas del país. Ahora nombran ministro de la Presidencia un señor o una señora que no conocen. Entonces se está conociendo en ese momento. Entonces no hay esa comunicación. Entonces los ministros de la Presidencia no pueden ejercer su cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cuentan con el apoyo irrestricto del presidente, porque no tienen esa relación. Yo hice un buen ministerio, dice la gente, y lo agradezco, porque el presidente y yo, de ahí, éramos una misma persona. Yo conocía perfectamente bien lo que Rafael Ángel pensaba y quería, y Rafael Ángel sabía. Y estaba al nivel de confianza. Y teníamos plena confianza. Entonces eso hacía que los ministros también me respetaban, ¿verdad? Porque los ministros decían, bueno, este es un ministro de la Presidencia que tiene el apoyo del presidente. Ahora los ministros de la Presidencia no son así. No, y desde la presidencia de Laura Chinchilla en adelante, he visto yo que se nombran ministros de comunicación y lo que hacen es hacer del ministro de la Presidencia, inclusive en la actualidad, un ministerio bicéfalo, en una disputa entre el ministro de Comunicación y el ministro de la Presidencia por ver cuál da lineamientos y cuál es el que está más cerca del gabinete. Yo llegué al Ministerio de la Presidencia y había un ministro de Información. Duró 2 semanas. Se lo voló. Eso no es posible. A veces yo veo, por ejemplo, en esta administración, me parece que el ministro de Comunicación tiene exagerado protagonismo. Más protagonismo que Natalia Díaz. Yo estimo mucho a Natalia en lo personal, pero la verdad, yo
tuve la oportunidad de conversar con ella después de que era ministra y le dije... Y Natalia está más complicada todavía. Y que esto que le estoy diciendo a usted, le dije, mandarle lo primero que usted necesita es el apoyo y respeto del presidente. Pero no se conocen, se conocieron en campaña. Sí. Fue parte de un acuerdo. Igual le pasó a Rodolfo Pisa, no conocía a Carlos Alvarado. El ministro de Presidencia tiene que tener buenas relaciones con la oposición, confianza absoluta del presidente y respeto absoluto del gabinete. Porque si esas condiciones no se dan, usted no puede ejercer el puesto. Y esa buena comunicación con la oposición es fundamental. Para mí era fácil, Claudio. Yo había tenido compañeros en la Asamblea Legislativa a casi todos los dirigentes del Partido de Liberación. Y cuando yo tenía una crisis o un problema o un tema importante que era necesario contar con el apoyo de Liberación para que lo aprobaran en la Asamblea Legislativa, yo levantaba el teléfono y hablaba con Daniel, con Luis Alberto, con Edgar Arroyo, con Chiquillo, con Morales. Le puse un analista ahí terrible. ¿Eh? Tenía ese contacto. Ahora los ministros de la presidencia tampoco tienen contactos políticos. Un día escogen a una persona que es profesor de no sé qué y lo llevan ahí. Usted llega a un mundo que no es un mundo, que no conoce, que no sabe cómo se maneja. Y ese ministro de Presidencia está en casa presidencial, está en el mismo edificio. Pero como está pasando en la actualidad, que no solamente está el ministro de Comunicación y Natalia en casa presidencial, sino que hay otra figura que en ocasiones juega como ministro de la Presidencia, que es Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa. Que lo dicen los propios diputados. Sí, claro. De oposición. Sí, los diputados me han dicho a mí que ellos, a quien buscan. Que ellos llaman a doña Pilar cuando tienen alguna cosa para entenderse con el gobierno. Eso es muy malo, ¿verdad? Porque así no está compuesta la institucionalidad del país, ¿verdad? Y entonces eso no da buenos resultados, ¿verdad? Don Orlando, se nos está yendo el tiempo. Más bien me excedí en el tiempo, pero me pasó como igual que con don Guillermo Zúñiga. Pero la verdad es que la conversación es más que rica y creo que hay elementos fundamentales no solamente de la historia, sino del presente. ¿Cuál es la visión para cerrar? Porque en ese discurso que usted da en el Museo Calderón Guardia, usted cierra llamando a los costarricenses a unir filas y muestra una enorme preocupación sobre la actual administración. ¿Cómo visualiza Rolando Laclais? Yo tengo una gran preocupación, tal vez no sobre la actual administración en específico, sino sobre cosas que están pasando en esta administración, que me preocupan. Casi que lo mismo. Bueno, lo mismo. Lo que quiero decir es que yo no tengo nada personal contra nadie, ¿verdad? Mi vida política no ha sido confrontar, mi vida política ha sido armonizar. Entonces yo no confronto con la gente. Este tema no tiene nada que ver con la relación personal que yo pueda tener con los ministros y con el presidente, no. Es hechos que me preocupan mucho. Me preocupa un intento de meterse en la vida privada de la gente. Me preocupa que se quieran dinamitar los puentes en lugar de construir más puentes y de forzar los que existen. Yo me enfrenté con los periodistas muchas veces, Claudio, pero me preocupa mucho que haya intentos de debilitar económicamente medios de comunicación que no son afines al gobierno. Porque todo eso, al final de cuentas, Claudio, atenta contra la democracia de este país, ¿verdad? Y yo creo que los costarricenses, de algo que nos tenemos que sentir orgullosos, es de la democracia de este país. Y esa preocupación que yo tenía se me aumentó con la Avenida Costa Rica de Jaime Bailey. Ah, sí. Yo veo el programa de Jaime Bailey con frecuencia, me hace agradable. Sí, es entretenido. Sí. A veces le va la mano, pero sí, bueno. pero yo lo veo con simpatía en el sentido que me distrae. Sí, me distrae. Viene a Costa Rica, está aquí 72 horas, Claudio, invitado para la Feria de Libros, regresa a Miami, yo estaba allá, y hace un programa bellísimo sobre Costa Rica, bellísimo. Sí, yo lo vi. Que habla bellezas de la democracia de Costa Rica, de la justicia de la gente de aquí, de que aquí no tenemos ejército, de la gente, del cariño con que lo tratan, de todo lo que ha hecho grande este país. Y termina diciendo, pero cuiden su democracia que está en peligro. Y yo pensé, si un señor que estuvo 72 horas en el país lo percibió, y yo lo percibo,
yo tengo la obligación de decirlo. Y por eso lo digo. Y yo tengo esa preocupación. Cerremos con eso. Muchas gracias, don Rolando. Un gusto. Gracias Claudio. por el rato y un placer. Y a usted invitarlo a leer el libro Las luchas de mi vida, como dijo don Rolando, su verdad. Muchas gracias, nos vemos en 8 días aquí en Noches sin Tregua. Abrazo. BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Recuerda que en tus almacenes Copelesca puedes encontrar llantas nuevas para tu carro y además te ofrecemos instalación gratis. Visita tu almacén más cercano y un asesor te guiará en el proceso de selección y compra de tus llantas nuevas. Te entregamos la factura de compra con la cual recibirás la instalación gratis. Al entregarla, facilitaremos la instalación de tus llantas nuevas. Almacenes Copelesca, siempre brindándote las mejores soluciones para todas tus necesidades. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade.